Buenas noches, bienvenidos al Banquillo. Hoy con un programa especial, temas de país con impacto a nivel internacional. Nuestros invitados de hoy los presentamos de inmediato desde los Estados Unidos, el analista internacional don Roberto Argüello, que nos acompaña, el diplomático Ramón Custodio Espinosa y el escritor y periodista hondureño Oscar Estrada. Vamos a revisar hoy lo último que se desprende desde los Estados Unidos, con acciones por parte del Departamento de Estado, con la suspensión de visa para altos cargos, vamos a decir en Centroamérica, porque pasó en Guatemala y también ha pasado en Honduras, donde hablan de socavar la democracia. También otro punto, las extradiciones que se han reactivado con una nueva petición que ha llegado hoy y que podrían venir más en los próximos días. ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuál es la lectura que tiene? Don Roberto Argüello, qué gusto saludarlo siempre aquí desde Tegucigalpa. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, mi querido Rosendo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y ahí estás con mi querido amigo Ramón Custodio, que cada vez que lo veo me acuerdo del héroe de su padre, don Ramón, quien expuso su vida por mucho tiempo en Honduras, habiendo sido comisionado de los derechos humanos. Verdaderamente fue un honor haber sido su amigo, y veo que estás ahí con Oscar, que es paisano mío. Así es que muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, ¿qué viene por parte del Departamento de Estado? ¿Cómo pasaremos esta Navidad y la bienvenida del 2024? ¿Con tranquilidad o con mucho movimiento? No, la Navidad súper bien, especialmente para todas aquellas personas que amamos la libertad y queremos en nuestros países y que solo hacemos el bien. Con respecto a tu pregunta, te quiero explicar que la política exterior de los Estados Unidos en los últimos años ha venido cambiando paulatinamente, y los Estados Unidos ha aprendido a utilizar bien el tema de las sanciones. Y entonces el tema de las sanciones es como una grada. Uno va aumentando, uno pasa a grada 1, grada 2, grada 3. Grada 1 es que aquellas personas que los Estados Unidos creen que están socavando la democracia y que son corruptos, lo que hacen los Estados Unidos es que le quitan la visa. El visaje es algo que es secreto en los Estados Unidos. Si el cónsul de los Estados Unidos o el Departamento de Estado deciden en un país quitar la visa, ellos no lo pueden anunciar. Eso no está de acuerdo a las leyes. Entonces, es una cosa que salen diciendo, quitamos visas y hasta ahí nomás llegan. Lo que pasa es que a las personas que se les quita la visa se les comunica, o cuando vienen a los Estados Unidos sencillamente las deportan. Ese es un tema. Lo segundo es que a toda persona de que le quitan la visa, el segundo paso es que pudiera ser, si es que esta persona ha cometido actos de corrupción o otra serie de acciones que puedan ser penados por la justicia de Estados Unidos, es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo investigue. Paralelamente, el Departamento de Estado, como tú sabes, tiene la lista Engels, que está por salir en estos días. Y luego está la Magnitsky, la ley Magnitsky, que eso es básicamente la muerte financiera de una persona, porque inmediatamente que te meten ahí, entra en acción la OFAC, que es el arma, yo te diría, del Departamento del Tesoro, de que congela los bienes de todas estas personas en todas partes del mundo. Entonces, aquellas personas que le han quitado el visado, es obvio de que están en la mira de los Estados Unidos, han hecho algo en sus países que, de acuerdo al Departamento de Estado, han hecho algo malo, y luego eso tiene una serie de consecuencias. Y para terminar, hace 3 días los Estados Unidos quitó 1,000 visas. De esas 1,000 visas, quitó 300 en Guatemala y 100 en Honduras. O sea, de que imagínate cuántos países hay en el mundo para que hayan quitado en todo el mundo 1,000 visas y que en 2 países sea el equivalente al 40% de las visas. Eso significa de que Honduras como Guatemala están siendo súper vigilados por los Estados Unidos. Don Roberto,
100 visas se quitaron en Honduras, es decir, que la acción del Departamento de Estado va más allá de los políticos que en un principio habíamos pensado. ¿Se extendió a qué tipo de ciudadanos? ¿Qué sabe usted? Lo que sé es de que en la opinión de mucha gente, para que existan políticos corruptos, tiene que haber gente del sector privado que colabore con ellos. Y entonces, aquí en los Estados Unidos, lo que le está diciendo al sector privado de nuestros países es no colabore con los corruptos de sus países. ¿Y qué viene después, más allá de esto? Porque ya me dice que están las sanciones que pueden venir por parte del Departamento del Tesoro, la lista Engels, que ya vamos a entrar con Oscar en detalles y con Ramón aquí en el estudio, el tema de las extradiciones, porque ha sido bien convulso todo lo que estamos registrando para Honduras desde Washington. Comienza con la quitada de la visa, luego si en la opinión del cónsul o del Departamento de Estado, de la persona que se le quitó la visa, se cree que está haciendo actos de corrupción o una serie de actos que violan las leyes del país y las leyes de Estados Unidos, Departamento de Justicia investiga. Si el Departamento de Justicia investiga y encuentra algo, le mete cargos. Al meterle cargo, esa persona tiene que sufrir las consecuencias, incluyendo de que venga a los Estados Unidos y le pida al gobierno de Honduras que sea extraditado. O sea, usted no puede extraditar a una persona de su país a menos que haya un cargo muy serio aquí en Estados Unidos. Y luego, obviamente, te pueden meter en la lista Engels y en la lista Magnitsky. En todo caso, no es conveniente que uno esté en ninguna de esas listas. Muy bien, aguárdeme un momento, ya vamos a volver con usted, don Roberto Argüello, directamente desde los Estados Unidos. Oscar, fueron 100 visas, de acuerdo a los datos que nos está proporcionando don Roberto Argüello. Se pensó en un principio que abarcaba a actores estrictamente políticos, pero también se ha derivado para empresarios. Nunca serán los nombres, solo hay una comunicación interna entre el consulado y la persona que es la que cuenta con el visado. Fíjate que yo creo que aquí es importante reconocer que esto, lo que nos está diciendo Estados Unidos realmente es que el problema de Honduras no se está tomando aislado del resto de Centroamérica, ¿no? Hay una problemática que está creciendo en El Salvador y que tiene la comunidad internacional sumamente preocupada, en Guatemala, perdón, tiene la comunidad internacional sumamente preocupada con el deterioro que hay de la institucionalidad, al punto de que se está hablando ya de que estamos siendo testigos de un golpe de Estado que se está haciendo desde el Ministerio Público de Guatemala con la asistencia de otros sectores del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esas son las 300 visas que en teoría 300, el número todavía no es muy claro, que se han suspendido en Guatemala, y en el caso de Honduras se está viendo también cómo estas tensiones y esta inclinación de parte del partido que está gobernando a querer creer que puede hacer lo que le dé la gana en el Poder Legislativo, que puede gobernar sin ningún tipo de pesos y contrapesos, está viéndolo en paralelo con lo que está ocurriendo en Guatemala. Entonces, recordemos que este también es un contexto en el cual el gobierno de Honduras ha manifestado, y yo realmente creo que hay un sector del gobierno de Honduras que sí quiere que exista una Sisi para poder, en el país, para poder procesar estos escándalos de corrupción que nuestras cortes se han mostrado incapaces de poder procesar por el contexto político que vivimos. Estas sanciones a congresistas y a diputados y ministros del gobierno de Xiomara Castro realmente dejan un muy mal sabor de boca a cualquier posibilidad de negociar este convenio con Naciones Unidas a futuro. Entonces hay varios elementos acá que no es solamente decir que como quieren hacer los congresistas, y lo hacen también en Guatemala o en Nicaragua o en Salvador, cuando estas listas les han tocado también a ellos, de tratar de deslegitimar la sanción de Estados Unidos argumentando que ellos ni siquiera van a Miami o que pueden ir a Panamá o cualquier otro lugar. Hay un montón de implicaciones serias para el país y para la región que deben de tomarse en cuenta. ¿Vendrán más duros?
vendrán más duros. Se sabe ya de que está en proceso ya a final de este mes. Se dice que viene la lista Engels, que es la versión para Centroamérica de lo que es la lista Magnitsky, que trae una lista por lo menos, hasta lo que yo he sabido, de 2 personas altamente reconocidas en la escena política nacional que podrían estar siendo agregados 2 más porque ya hay funcionarios electos del Congreso Nacional, en el caso de Racel Tomé y en el caso de Casaña, que están en esta lista. Podríamos estar hablando de 2 personas más que podrían ser incorporadas, y eso trae ya sanciones económicas, trae ya sanciones a la posibilidad de invertir o de ahorrar en los bancos en Estados Unidos. Es como un paso más adelante de la simple suspensión de visas. Muy bien. ¿Cómo actúa la diplomacia estadounidense? Ramón Custodio, usted fue representante diplomático en Washington, también en la Unión Europea, cumplió misión en la Embajada de Honduras en Alemania. Hago esta interrogante porque recién el fin de semana hubo presencia de altos cargos del Senado y del Congreso de los Estados Unidos en un ambiente de camaradería con altos funcionarios del país. Pero horas después vienen acciones que golpean directamente al gobierno actual y a otros actores de gobiernos pasados. ¿Cómo es este funcionamiento desde Washington en términos diplomáticos? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación y gracias a los amigos que nos acompañan esta noche. Sobre su pregunta, quiero decirle de que una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el Poder Legislativo en Estados Unidos. En ese sentido, el senador Kaine vino aquí en una visita que ya estaba prevista desde hace mucho tiempo y en donde él viene aquí a corroborar los hechos que él conoce desde allá y ahora los viene a conocer aquí in situ. Si bien es cierto, hay una coincidencia entre el Departamento de Estado y el Senado, es en el hecho de que ellos coinciden en que la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto tiene que ser por mayoría, no por la minoría que tiene el partido en el poder en este momento en el Congreso Nacional. Y adicionalmente, ellos están en contra y coinciden en que no debe haber intentos de más violencia. Violencia genera violencia. Para esto, obviamente tiene que haber consensos. Para que haya consensos tiene que haber voluntad política para que pueda haber un diálogo de reconciliación nacional. Sin un diálogo de reconciliación nacional no va a poder haber paz aquí en este país. Definitivamente, recuerde usted que la violencia genera violencia cuando usted tiene causas y efectos, como la causa de que pusieron cadenas en la puerta del Congreso Nacional, se vio el efecto de que alguien sacó un martillo. Si se ve en la causa de que abrieron el portón del Congreso Nacional, donde los diputados se sintieron amenazados y se sintieron con miedo, entonces hubo el efecto de que sacaron un arma. En efecto, hay que recordar lo que dijo el Papa Francisco en lo que iba a Filipinas, que le preguntan, Papa, ¿qué piensa de los actos terroristas de Charlie Hebdo en París? Hombre, dice, si me mentan la madre, esperen que les mente la madre. Si me tiran un puñetazo, esperen un puñetazo de regreso. Yo creo que en efecto tiene que haber un diálogo, se tienen que encontrar los consensos para llegar a soluciones viables en este país. Pero cuando se... ¿Quería agregar algo? Sí, Vamos a ver, quería agregar algo. Yo creo que en ese sentido tiene razón Ramón. La preocupación es que hay un escalamiento en las tensiones y un desinterés, ¿no? Porque se cree que por tener el poder se puede realmente hacer lo que quiera, un desinterés a establecer canales de diálogo. Entonces, estas sanciones de visado es como un llamado de atención, porque se pueden revertir, porque también el mismo mecanismo puede devolverles la visa si considera que las razones por las cuales se le quitaron en un principio ya no aplican. Entonces, es un llamado de atención para no seguir escalando en algo que puede realmente salirse de control, de que puede realmente causar la muerte de alguien y nadie quiere que eso ocurra en este contexto tampoco, y sentarla a las partes
partes para un diálogo. Como dice muy bien el doctor Custodio, esto también requiere que ambas partes, o por lo menos 2, 3 partes que hay aquí, porque es un pastel bien complejo, cedan algo también en esta mesa de negociación, porque nadie va a poder sentarse y lograr todo lo que quiere en la mesa, y esa es precisamente la intención detrás de estas sanciones. Muy bien, solo un elemento, Ramón. El hecho de que se llegue al país y se dialogue con diferentes sectores, porque no se limita la presencia de altos funcionarios del Senado de los Estados Unidos con el Ejecutivo, sino con otros actores, vienen a traer mucha más información de la que nosotros pensamos. Se dan intercambios o pláticas, como es común en la política, aunque nos hablen de separación de poderes, pasa también en la gran democracia de los Estados Unidos, que hayan comunicaciones. ¿Se presenta eso? ¿Pasa eso, Ramón? Sí, y yo creo que sí. En efecto, el día de ayer estaba platicando con don Roberto, que lo tenemos aquí, usted lo tiene invitado el día de hoy, y don Roberto decía ayer, me decía, precisamente ellos vienen aquí a corroborar lo que ya saben y tal vez a afinar algunos detalles adicionales en cuanto a la información que ellos han recabado. Pero definitivamente ellos vienen aquí porque ellos no solo creen a las personas que van a Washington a hablar y a decir y dar las historias que ellos piensan desde su punto de vista individual o colectivo de grupo, ¿verdad? En este caso particular, ellos vinieron aquí para cerciorarse de todo lo que está ocurriendo, y es precisamente lo que ellos han manifestado, y precisamente el honorable senador Tim Kaine lo ha manifestado muy bien. Ellos están aquí porque ellos ven un mandato que tiene la presidente en este momento, que ganó en elecciones democráticas y libres, pero fue en una alianza que no es lo mismo lo que existe en el Congreso Nacional con una minoría. Muy bien, están con nosotros esta noche al banquillo don Roberto Argüello, con quien iremos después de la pausa comercial, Ramón Custodio Hijo y Óscar Estrada. Pausa, ya volvemos. Honduras es algo fascinante. La política exterior de los Estados Unidos, lo único que vale es... Seguimos al banquillo, don Roberto Argüello. ¿Qué le haría cambiar de pensamiento a los estadounidenses, al Departamento de Estado sobre todo, que ese es el que ha venido con la ola de hechos de las últimas horas? Y no sé, ¿hay antecedentes de que esto se haya presentado con algún país en condiciones iguales a las que estamos viviendo ahora mismo aquí en Tegucigalpa, Honduras? Rosendo, es interesante tu pregunta, y casualmente yo vivo pensando que en el mundo hay más de 100 países. En Latinoamérica hay una enorme cantidad de países como México, Argentina, Colombia, que tienen una enorme significancia para los Estados Unidos. Aún así, el porcentaje de tiempo que le dedica el Departamento de Estado a Honduras es impresionante, tanto como el que le dedican a México, siendo México un país infinitamente más rico y mucho más grande que Honduras. O sea que los Estados Unidos siempre ha tenido una historia de amor con Honduras. Honduras es algo especial para los Estados Unidos. Está dentro del corazón de los Estados Unidos. Hace un par de meses yo estuve con el senador Kaine. Como explicó el embajador Custodio, es importante entender el motivo de la visita del embajador Kaine, del senador Kaine. El senador Kaine, hay 100 senadores en los Estados Unidos. El más importante en temas latinoamericanos es el senador Kaine, quien es el chairman del Comité de Relaciones Exteriores para Latinoamérica. O sea, él pudiera haber ido perfectamente a México, a Brasil, a Argentina. Es más, estuvo en Honduras cuando estuvo la toma de posesión del presidente Milei, y decidió ir a Honduras. ¿Por qué a Honduras? Siendo este hombre tan importante. Primero, él me contó que él tiene unos sentimientos especiales para Honduras. Él ha vivido en Honduras, siente a Honduras. ¿Y por qué fue a Honduras? Porque lo que pasa es de que
en los Estados Unidos, las puertas de los congresistas y los senadores están abiertas. Y ahí se mete toda clase de personas que exigen y piden hablar con los senadores y cada uno le dice lo que ellos piensan sobre diferentes temas. Obviamente al senador Kaine le hablan bien y mal de Honduras. Y entonces Kaine lo que decidió hacer fue haber ido a Honduras a escuchar y ver qué es lo que está pasando. Sé, por ejemplo, de que tuvo una reunión con el COEP y especialmente con Mateo Yibrín, a quien el presidente del COEP de tu país es un hombre supremamente bien visto y respetado en todas las esferas políticas como económicas de Honduras. Lo otro que, como podrás entender, es de que el gobierno de los Estados Unidos, aún con todos los defectos que tiene el actual gobierno de Honduras, el gobierno de los Estados Unidos apoyó con sus directores en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, todo lo que Honduras pidió, ¿verdad? Así es que, para contestarte tu pregunta, Honduras es algo fascinante. La política exterior de los Estados Unidos, lo único que vale es los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo que las personas que están en el gobierno de los Estados Unidos ven a Honduras como parte de los intereses de Estados Unidos. Y para finalizar, te recuerdo que el próximo año hay elecciones en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quiere esta administración? Que no le siga llegando gente, ¿verdad? Porque toda esta gente que le está llegando a los Estados Unidos, que a propósito crea un enorme dolor en nuestros países, porque cuando se separan los seres humanos, indudablemente es un caos familiar, que al final todos estos inmigrantes, el hermano lejano, termina enviando millones de dólares de remesas al país que ayuda al desarrollo económico del país. Pero los Estados Unidos en estos momentos no quiere otra crisis migratoria. Entonces aquí hay un balance de múltiples cosas donde el Departamento de Estado quiere una cosa, el Congreso quiere otra y el Senado quiere otra. Muy bien. Oscar, se insiste mucho en la injerencia, en que Estados Unidos en esta ocasión, porque ha ido más allá con los mensajes que están llegando, no solamente de personal de término medio en el Departamento de Estado, sino que se han escuchado voces al más alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia Honduras. Y esto desde luego no ha creado un ambiente favorable aquí en nuestro país porque como nación soberana responde que hay decisiones que se toman y que como tal las deben respetar. Pero ¿por qué estamos ahora mismo en una insistencia frecuente de Estados Unidos hacia Honduras? Y ahora involucrando incluso al Congreso, al legislativo. Yo creo que el doctor Argüello lo ha argumentado muy bien. Al final Estados Unidos está viendo sus propios intereses geoestratégicos también. Uno de esos intereses también es las elecciones que se avecinan el próximo año dentro de Estados Unidos y el problema que representa para su política interna y externa el tema de la migración, el narcotráfico, la corrupción. Por otro lado, ha habido, pues, por lo menos a nivel retórico, durante un tiempo ya el interés de Estados Unidos en fortalecer estos países a través de distintos programas, entre ellas la Alianza para la Prosperidad y otros programas que se han tratado de diseñar que no han podido ser ejecutados precisamente por los problemas internos que sufre la región. Antes de hablar de intervencionismo, yo quiero recordar también un poco qué es lo que vino antes del tema de las visas, que eso es lo que nos tiene ahora aquí, ¿no? Ha habido en muchas ocasiones durante este año, y si vamos al principio de la administración Castro, vemos cómo la vicepresidenta de Estados Unidos vino en efecto aquí a dar un espaldarazo después de lo que fueron 8 o 12 años del Partido Nacional, 8 años de Juan Orlando y 12 del Partido Nacional, vino a dar un espaldarazo que además fue toda una danza la que hubo que hacerse en ese momento, puesto que la situación del Congreso ya había explotado al momento de la toma de juramento de la presidenta y hubo que recurrir a una jueza para poder tomar el juramento y el señor presidente
que había surgido del Congreso Nacional en ese momento. El señor Luis Redondo se limitó nomás a sostener el micrófono. Hubo todas esas situaciones que realmente nos mostraron un poco lo difícil y complicada que iban a ser no solo la situación política nacional, sino la relación con Estados Unidos. Luego, cuando la embajadora, en cumplimiento de sus atribuciones, dan expresiones públicas porque la prensa le pregunta y dice lo que ella piensa o lo que piensa su país, porque también pareciera como que se olvidan que la embajadora Dogu representa la voz oficial de los Estados Unidos y no únicamente una opinión personal. Esa voz oficial es la que vino luego, pues, acompañada de estas sanciones, ¿no? En la medida que, lejos de buscar resolver las tensiones, se incrementan atacando al mensajero sin escuchar realmente qué es lo que se está diciendo, porque ocurrió también con Naciones Unidas, ocurrió también con distintas otras personalidades. Cada vez que alguien reclama que lo que se está haciendo es incorrecto, vienen este tipo de respuestas que, lejos de fortalecer la institucionalidad, ha venido minándola, y la preocupación final es esta, que el país entre en un deterioro que resulte ser irreversible. Todo lo que ha ocurrido en estos 2 años es reversible. Todo lo que ha pasado puede resolverse, puede enmendarse en los próximos 2 años, y el temor es que pasemos la frontera, y una de las fronteras más inmediatas es enero del próximo año, lejos de buscar salidas a la crisis, entremos a profundizar más las diferencias al punto de que ya sean irreconciliables. Me decías que se puede revertir. Claro que se puede revertir. Se les puede volver a dar la visa, pero ¿con qué tiempo? El tiempo dependerá de las respuestas que se den. O sea, si lejos de tratar de entender qué es lo que están queriendo decirnos, entramos al argumento de la soberanía, ¿no? Porque ese argumento de la soberanía también es falso, porque luego en otras instancias no actúan igual. Además, entendamos la visión regional. O sea, lo que nosotros nos está pasando aquí es un espejo directo de lo que se está viendo en Guatemala, que está ocurriendo. Las respuestas van a ser proporcionales a la que está ocurriendo en Guatemala también. Y, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar las mesas de diálogo, encontrar las soluciones a los problemas. Si no es posible por una forma, hay que buscar otra. No puede cerrarse ambas posturas a que no es posible el diálogo, porque eso solo va a incrementar la confrontación. Bueno, hay un elemento, embajador Custodio, fundamental, diálogo, pero ¿cómo debe ver la clase política? Y aquí vamos a ver 2 sectores. El partido de gobierno frente a la oposición, una oposición dividida. Si estamos claros el respaldo sólido que tiene Libertad y Refundación para el gobierno. Pero no vemos eso a nivel de la oposición, donde hay criterios divididos sobre todo en uno de los partidos. Primero el Partido Liberal. ¿Qué mandan a decir entre líneas? Porque así hablan los estadounidenses y muchos países de la Unión Europea. Bueno, primero que todo, había un amigo que yo tenía en la Unión Europea que me decía, yo pienso lo que digo y digo lo que pienso. En efecto, la embajadora está en su pleno derecho para dar cualquier observación que ella estime pertinente, siempre y cuando no sea ofensivo a la ciudadanía hondureña. Hay que recordar también que en la Constitución de la República hay una ley de libre emisión del pensamiento. Yo creo que es bienvenido todas las observaciones que nos hacen. ¿Ha sido consecuente, embajador Custodio, lo que ha venido expresando la embajadora Dogu? Y si vamos más allá, algunos funcionarios del Departamento de Estado o han abusado. No, yo creo que han sido consecuentes con el sistema democrático que ellos tienen y con las reglas del juego que ellos tienen para nosotros en la relación, donde también incluye las relaciones especiales que tenemos entre nuestros países, que incluye el componente militar también, con el Comando Sur. Entonces yo creo que ahí también hay que ver esa relación especial que tenemos, y el gobierno actual tiene que entender que no es un gobierno popular como el gobierno de Bukele en El Salvador. Eso que quede claro. Ellos sí ganaron, si bien es cierto, ganaron con una mayoría ciudadana en el Poder Ejecutivo, ellos tienen una minoría ciudadana en el Poder Legislativo. Ahora, ¿cómo deberán plantearse las fuerzas políticas para encontrar rutas de entendimiento y no seguir
con lo que hemos venido observando, sobre todo a nivel del Congreso Nacional, donde está la verdadera discusión que nos ha llevado a este enredo que hoy tenemos planteado a nivel de país? Precisamente sobre el hecho de un diálogo de reconciliación nacional, hay que ir pensando en que podemos lograrlo y podemos tener mediadores hondureños, porque todavía nosotros tenemos gente muy capaz y pensante en este país. Quiero decirle que el último intento de un diálogo de reconciliación nacional se dio en el 2018. Se hizo un excelente trabajo técnico, hubo mesas de trabajo, hubieron comités, etcétera, etcétera, pero el resultado fue fallido. Contrario a 1985, cuando el general Walter López Reyes convocó a una reunión en 24 horas a 49 organizaciones de aquí de Honduras, de la sociedad civil, y 6 de ellas le pidieron que diera un golpe de Estado, y él dijo no, vamos a tener varias opciones, entre las cuales estaba opción A, opción B, y escogieron la opción B, en la cual pactaron y definieron una hoja de ruta. Para llegar a esto, tiene que haber voluntad política. Para que haya voluntad política, entonces tiene que haber consensos. Pero no veo yo en este momento que el partido de gobierno y la oposición quieran dar ese paso adicional, como lo dijo don Óscar Estrada, que tienen que ceder. No pueden tener todo, absolutamente todo lo que ellos quieren, sino que tienen que ceder algo. Y el Partido Liberal al cual usted pertenece, o no sé si se ha retirado, ¿qué papel debe jugar? Ahora mismo es en el que se centran muchas esperanzas para desenredar esta madeja, pero lo que encontramos es una institución política fracturada. Bueno, primero que todo, no me he retirado del Partido Liberal, sigo siendo liberal, e incluso soy tan rojo que hasta mi sangre es roja como la suya, don Rosendo. Así que a usted también lo considero un liberal. Ya pero le sacaron a Rosendo también. Ah, sí, también. Pero en ese sentido yo creo que el Partido Liberal está consciente de todos los retos que hay en el país, para lo cual estamos listos para dialogar y ceder en lo que se pueda, pero siempre y cuando haya voluntad política de todas las partes. Muy bien, hacemos una pausa, luego le damos la palabra a Óscar después de la pausa, con él arrancamos y así seguimos en este diálogo relacionado con la situación actual de país. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, tenía la palabra Óscar Estrada, quería hacer un aporte sobre lo expuesto por el embajador Custodio. Así es, quería nomás aportar algo que creo yo que es importante reconocer a este nivel para poder establecer esos mecanismos del diálogo. Yo creo que hay ciertos elementos del gobierno, especialmente del Ejecutivo, que fueron también, salen en estas sanciones también, que lejos de ayudar a encontrar esos caminos, están minando cualquier posibilidad de diálogo y de consenso. Y creo que la presidenta debería realmente separar o reducirles el tiempo de pantalla siquiera a estas personas. Hablo, por ejemplo, del ministro Salgado y otras personas más, que son las personas que salen en este momento azuzando a los colectivos como un recurso de presión violenta en contra de la oposición. Eso no ha dejado nada bueno, no ha resuelto nada de las tensiones y lejos de buscar salidas, incrementa la confrontación, y creo que es momento para reducir esa confrontación y buscar canales de cara a este proceso que comienza precisamente hoy, sometiendo al Congreso Nacional la ratificación, pleca elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahora, aquí hay otro elemento más allá de el tema de las visas que no lo podemos dejar de lado, y tiene que ver con acciones puntuales de Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Se han reactivado estas acciones y coincide en un instante que muchos lo ven como un hecatombe para el país. Sí, no, y hay aparte de los intereses en defensa nacional y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que son preocupaciones reales del gobierno de Estados Unidos, hay también implicaciones reales para la vida común de los hondureños. Por ejemplo, en este proceso que acaba de cerrar, el 2023, no se logró aprobar más del 90% de los préstamos que tenía programado el gobierno de Honduras para poder financiar
su actividad, y eso nos deja realmente corto de finanzas, y si sigue esta confrontación no vamos a poder financiar tampoco el próximo año del gobierno, y eso pues es reducción de programas, es reducción de capacidad del gobierno para atender las muchas demandas que están en el país también. En el caso de Guatemala, especialmente ahorita, tenemos el caso de que los bonos de deuda del gobierno de Guatemala cayeron de picada, ¿no? Luego de esta confrontación, y eso puede ocurrirnos también en el país si seguimos por este camino, y eso es lo que pretende evitar precisamente estas sanciones. ¿Llegará a esos extremos Estados Unidos de afectar países como el nuestro? Es que no con temas estrictamente financieros, que sabemos que al generar ese tipo de incertidumbre para estos mercados, lo que la población busca al no encontrar sustento, ya sabemos que es rutas hacia el norte. Claro. ¿Y qué es lo que protegen ellos? No nos vengan más con migrantes ustedes de allá de Centroamérica. Claro, yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos no quiere llegar a ese nivel, porque también termina afectándoles a ellos de alguna manera. Están buscando salidas y están buscando pues la forma de que esto no se incremente, estas tensiones, pero no depende de Estados Unidos tampoco. O sea, si aquí se crea un ambiente en el cual la oposición y el gobierno no son capaces de encontrar canales de diálogo, y cada vez que se van a ver van a darse de golpes, lo que se está creando realmente es un ambiente en el cual se va a ver inseguro para invertir, y eso reduce el valor de la deuda. Al reactivar, Oscar, o no reactivar, al llegar las fechas claves de juicios de impacto que implican a hondureños, estamos a las puertas de tener, como en su momento pasó, cantidades elevadas de solicitudes de extradición, como ya ha pasado hoy con un nuevo caso de un exfuncionario de la tasa de seguridad. No, y es lo que vemos también, que el Estados Unidos funciona mucho con la zanahoria y el garrote, ¿no? Hace sanciones para el partido que está en el gobierno, pero al mismo tiempo también hace la solicitud de extradición para un exfuncionario del gobierno anterior, para dejar claro de que no es un asunto en contra de una administración particularmente, sino un esfuerzo hacia la ciudadanía hondureña, hacia el pueblo hondureño, de que debemos los hondureños sentarnos a resolver estos problemas para fortalecer nuestra institucionalidad. Es lo único que nos defiende en contra de los abusos, en contra de la corrupción, es fortalecer la institucionalidad. Estamos a las puertas, embajador Custodio, de recortes, de acciones concretas. Y ojo, aquí hablamos mucho de Estados Unidos, pero somos una economía en cuyo presupuesto dependemos gran parte de decisiones que se toman en Washington. Que por eso es que insistimos y mencionamos esto. Ahí está Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo BID, y si vemos más ahí el contexto de la cooperación externa, vamos a la Unión Europea, que hay otro buen compacto de financiamiento que lo requerimos. Es correcto, y hay que recordar que nosotros somos parte también de varios tratados de libre comercio, como lo es el CAFTA con Estados Unidos y el acuerdo de asociación, que es un poco va más allá de lo que es un tratado de libre comercio, porque también tiene un diálogo político y un diálogo de cooperación. En ese sentido, hay que recordar que para la Unión Europea nosotros debemos de respetar el Estado de Derecho, luchar en contra del terrorismo. Hay otras cláusulas ahí que son muy importantes, y que si nosotros en algún momento no respetamos lo que hemos firmado ya como 5 países conjuntos ante la Unión Europea, entonces nosotros vamos a tener problemas con la Unión Europea, como sanciones o algún otro tipo de cosas que ellos pudieran o estimen pertinente. Ahora, ¿cómo puede cambiar el panorama, o hasta dónde muchas de las decisiones que se están tomando hoy podrían ser o mucho más fuertes para la región, o suavizarlas con lo que se avecina para Estados Unidos en el 2024? Es año político y ya sabemos
¿Cómo se maneja el bipartidismo en Estados Unidos en los años electorales? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cambio que se dé. Por ejemplo, ayer escuchaba en el programa de las 4 de la tarde de HRN con doña Eunice, había alguien que estaba diciendo que se sentía muy ofendido por por el intervencionismo que la embajadora hace. Y yo creo que aquí hay que ver dos cosas, ¿verdad? Los gobiernos cambian y cada gobierno tiene sus propias políticas. El Estado es único y si nosotros tenemos políticas de Estado en vez de políticas a corto plazo de gobierno, entonces tendríamos un mejor desarrollo de nuestro país. Muy bien. Don Ramón Custodio Espinosa, Óscar Estrada y el analista internacional Roberto Argüello están con nosotros al banquillo. Hacemos pausa, ya regresamos. Punto sobre la mesa, don Roberto Argüello. ¿Qué va a pasar con los mercados? Nuestra economía depende en gran parte de los Estados Unidos. Un dato así rápido, más de 9.000 millones de dólares en divisas es el cierre de este año. ¿Cómo debemos manejarnos en esta relación? El gobierno de los Estados Unidos lo que le está diciendo al pueblo de Honduras es que nosotros vamos a castigar a los corruptos, que son los que causan que el país sea pobre. Dicho eso, las remesas van a seguir llegando. Han habido intentos, por ejemplo, de que no lleguen las remesas a Nicaragua, que es un país que verdaderamente está en total y absoluta crisis con Nicaragua, y nadie está deteniendo las remesas a Nicaragua. En el caso específico del gobierno de Honduras, por el motivo que sea, el gobierno de los Estados Unidos lo ha estado apoyando decididamente ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los acuerdos que ha logrado Honduras ante esas multilaterales ha sido con el total, absoluto apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Al gobierno de los Estados Unidos le conviene que le vaya bien al pueblo de Honduras. Le va bien al pueblo de Honduras, se crea más riqueza en Honduras, la gente se queda en Honduras y no viene esa migración hacia aquí. El sector privado de Honduras es un sector privado héroe. Es inexplicable que si es cierto de que la inversión extranjera en Honduras en los últimos 2 años ha sido cero, todo lo que ustedes ven de construcción nueva, obras nuevas del sector privado, es que el sector privado hondureño está invirtiendo fuertísimo en tu país. La banca, los seguros están bien fuertes. Así es que a pesar de todas estas sanciones, así que se llaman, que en mi opinión son mínimas, porque aquí no se ha puesto ninguna sanción a ningún banco, al Banco Central, no se ha hecho absolutamente nada, sino que se han quitado visas a personas que de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, por el motivo que sea, se deben de quitar esas visas. Entonces, para serte sincero, no va a pasar absolutamente nada en Honduras y eso te lo digo yo como economista que soy. Muy bien, don Roberto, le agradezco por habernos acompañado y compartir sus experiencias siempre aquí en El Banquillo. Es un gusto. Buenas noches. Gracias y me saluda ahí al embajador. Perfecto, aquí le saludamos a el embajador Custodio, bueno, y Óscar, que nos ha acompañado de igual forma. Óscar, por favor, y aquí lo estoy esperando para que vayamos juntos a Washington. Ah, perfecto. Seguramente, bueno, seguirán los viajes, Óscar, y seguirán los acercamientos en ambas partes. ¿Cómo debe reaccionar como tal el país para mantener estos nexos sólidos con Estados Unidos y desde luego no descuidar otras relaciones? Porque hoy hablaban a nivel del Poder Ejecutivo que los ojos del mundo están en Asia, que hacia allá vamos. Sí. Yo creo que es importante saber que todo lo que se ha hecho, todos los desaciertos que se han cometido en estos 2 años por parte del Poder Legislativo, que es el principal causa de problemas para el gobierno, pero también del Ejecutivo, es posible revertirlos, es posible corregir todavía el camino. Lo que necesitamos realmente es dar una pausa, replantear cuál es la estrategia. El pueblo hondureño lo necesita, el gobierno de la presidenta Castro necesita que esta administración tenga éxito, que podamos avanzar como país para reducir los muchos problemas que tenemos, y a este paso vamos muy lejos de ese camino. El tema de los apoyos
se seguirán manteniendo en los términos que ha dado Estados Unidos o pueden venir cambios cuando tenemos aquí en el país la presencia de influyentes senadores que pueden cambiar el chip al momento de discutir los presupuestos donde vienen las ayudas ya incluidas? Oscar, en un minuto igual consulta para el embajador Custodio. Creo que pueden haber cambios si no hay cambios en Honduras. Ese sería como el cierre. Si aquí no cambiamos, esa relación puede cambiar. ¿Es una especie de amenaza? Sí, advertencia. Embajador Custodio. Bueno, pudiera ser una advertencia, llámesele como quiera, pero sí creo que pudieran haber algunos acercamientos de parte nuestra de arreglar nuestros asuntos internamente para que no tengamos esas presiones. Es algo natural y yo creo que es parte del ser humano de buscar el diálogo, el consenso, y creo que hacia ahí es donde debemos de dirigirnos. ¿Entendió este mensaje la clase política en Honduras o seguirán los desafíos? Yo creo que van a seguir los desafíos hasta cierto punto y hasta cierto momento, y en algún momento las partes van a tener que ceder de una manera u otra, ya sea por las presiones de la comunidad internacional o por las presiones del mismo pueblo hondureño que está cansado de ver todas estas confrontaciones que no están llevando a nada. Además, quiero advertirle que yo creo que la presidente, siendo madre, no quiere que este pueblo se confronte y que haya sangre de por medio. ¿Tendremos un enero convulso? Esperamos que no. Esperemos que no, hay que ser positivos en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, gracias a nuestros invitados de hoy, el analista internacional don Roberto Argüello, que nos ha acompañado desde los Estados Unidos, el embajador Ramón Custodio Espinosa y el periodista y escritor hondureño Oscar Estrada. Por su sintonía, muchas gracias.